feliz sábado. Dios nos bendiga nuevamente en este estudio sobre las 12 características de los 144,000. Hablamos anoche de diferentes cosas importantes de un preámbulo sobre los 144,000. Hoy vamos a orar y comenzar a estudiar con una de las 12 razas que visitarán y vivirán en la santa ciudad, los 144,000. Oremos. Padre bueno, justo, santo, misericordioso, ante tu presencia estamos buscando tu gracia, tu bendición y tu Santo Espíritu. Enseña y ayúdanos a vivir, a creer y a obedecer tu palabra. Oración que te ofrecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, hablamos de los 144,000 y nos basamos en el capítulo 14 de Apocalipsis y el versículo 1, que nos habla de que estarían sobre el monte de Sión y con el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Ahora pasamos a una de las 12 puertas nombradas y las vamos a escuchar de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 21. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas. En las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bien, vemos primariamente que había 12 puertas con 12 nombres de los hijos de Israel y los nombres de los 12 apóstoles. Vamos a estudiar los 12 nombres de los hijos de Israel que se mencionan en Apocalipsis capítulo 7. Hoy vamos a comenzar con el primogénito de Israel. Ese primogénito de Israel se llamó Rubén. Muy bien. Al llamarse Rubén, que encontramos en Apocalipsis capítulo 7, la tribu de Rubén. Rubén era uno de los 12 nombres que están inscritos en una de las 12 puertas de la santa ciudad. ¿Quién fue Rubén? Reubén fue el primer hijo de Jacob y Lea. Lea fue la primera esposa que Jacob tuvo, la cual él menospreciaba porque amaba más a Raquel. El nombre puesto por su madre, Reubén, fue producto de la desesperación de ser, y es por eso que le fue dado el nombre de Reubén, que significa he aquí mi hijo. ¿Dónde se menciona Reubén? El primogénito de Jacob. La primera mención está en Génesis, el capítulo 30 y el versículo 14, que reza: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo
y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. La mandrágora es una hierba con pimpollos blancos y rojizos, cuyo fruto era considerado como que promueve la fertilidad. Y Raquel deseaba las mandrágoras o como un medio para eliminar la fertilidad. Así que ese episodio provocó que Lea quedara embarazada de Isaacar, uno de los 12 hijos de Israel. Ahora bien, en Génesis capítulo 30, versículos 16 al 18, leemos: cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Vemos entonces que la primera vez que se menciona Reubén es en el tiempo cuando él halló mandrágoras en el campo, que era un fruto, era una hierba que producía un fruto que promovía la fecundidad, la fertilidad. Y él, como su madre se llamaba Lea, pues se la trajo a su madre. Y entonces vemos la conversación de Raquel y Lea. Y este episodio, repito, hizo que saliera embarazada Lea de Isaacar, su hijo o su quinto hijo. La siguiente mención de Reubén está en Génesis 35, 22. Y dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Reubén y durmió con Bilhá, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, es decir, Jacob. ¿Qué hizo Reubén? Reubén lo que hizo fue un acto de incesto. Y eso, más tarde, hizo que Reubén perdiera la primogenitura y la bendición paternal. En Génesis 49, versículos 3 y 4, vemos la profecía de Jacob cuando ya va a morir y llama a sus hijos y los define indistintamente sobre su futuro. Y con relación a Reubén, dice él proféticamente: Reubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. ¿Sabe cuál es la ventaja de la primogenitura? Si un padre tenía 3 hijos, dividía la hacienda entre 4 y al primogénito le daba 2, las 2 partes. O sea, de 4 le daba 2 partes. Así era que se calculaba el beneficio de la primogenitura. Entonces, Jacob en profecía dice: Rubén, mi primogénito, mi fortaleza, ¿y qué más?
y el principio de mi vigor. Y ahora dice él, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, porque por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Eso le costó a Rubén el primer lugar como primer hijo de Jacob con Lea. Otro episodio relacionado con Rubén lo encontramos en Génesis 37 y leemos, comenzando en el versículo 21, que reza así: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, refiriéndose a José, que estaba preso en una cisterna, echado por sus hermanos. Y les dijo Rubén, que era el primogénito de los 12, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. En el versículo 29 dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. ¿Qué hemos visto en este episodio? Que aunque Rubén no traicionó a sus hermanos ante su padre, no participó en el complot contra José. En el versículo 22 leemos de Génesis 42, entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se los demanda su sangre. Ese fue el tercer incidente que la Biblia menciona de la participación de Rubén. El cuarto incidente es el que encontramos en Génesis 42, donde Rubén ofreció 2 de sus hijos como garantía de la seguridad de Benjamín, cuando dice, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Rubén, siendo el primogénito de los hijos de Jacob, no ejercía con autoridad el liderazgo
que le confería su posición de primero o de primogénito. Entonces, ¿qué podemos ver en estos incidentes, por lo menos los 4 incidentes que he mencionado? ¿Qué podemos ver de Rubén? Vemos en Rubén, primogénito de Jacob, era el vigor y el principio de la fuerza de su padre, y tenía preeminencia natural por ser el mayor, es decir, el primogénito. ¿Qué podemos ver entonces en el carácter defectuoso de Rubén? Rubén era una persona inestable. Comenzaba una cosa y no la terminaba. Pero también era una persona impetuosa. De ahí que en su lecho de muerte, su papá, llamado Jacob, expresó la frustración que le había causado su hijo, su primogénito llamado Rubén, y describió su carácter y cómo serían sus descendientes hasta el mismo fin de la historia. ¿Cómo describe el papá a su hijo primogénito? Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. La palabra que usa aquí, impetuoso, significa desbordante hervor de agua. Desbordante hervor de agua. Y figurativamente se refiere a una persona emocional que le daba más cabida a las emociones que al raciocinio. Y amigos, ese fue el defecto de Rubén, inestable y movido por las emociones. La misma palabra impetuoso sirve de raíz en Jueces 9:4 cuando dice: y le dieron 70 ciclos de plata en el templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. ¿Hombres qué? Hombres ociosos, hombres impetuosos, hombres desbordantes como agua hervida. Y en Sofonías 3:4 nos dice: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. ¿Qué denotan estos pasajes que he leído? Denotan frivolidad, denotan orgullo. Y en esos términos su padre Jacob describe la debilidad moral del carácter de Rubén, y eso le hizo perder los privilegios de la primogenitura. Y aunque su crimen específicamente consistió en cometer fornicación con la concubina de su padre, llamado Bilha, podemos entonces ver que Rubén, lo bueno de Rubén y que le hace que su nombre esté en la santa ciudad, es que Rubén pone de manifiesto además una inestabilidad compulsiva de carácter. Y repito, esa debilidad lo descalificó para llegar a ser líder, ya que el liderazgo con frecuencia demanda firmeza y demanda determinación. Por eso los rubenitas siempre se caracterizaron por ser muy compulsivos.
Actuaban sin pensar. Siempre piensa antes de hablar. Si no lo haces, tú eres rubenita. Con ese pasivo que luego él logró vencer. ¿Saben? De Rubén hay varios miembros prominentes que se destacaron con esas características de la tribu de Rubén. Lea conmigo a Números capítulo 16. Números capítulo 16. Leemos lo siguiente. Y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, es decir, nieto de Coat, hijo de Leví, es decir, bisnieto, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y Jon, hijo de Peleg, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. ¿Quiénes eran estos? De las tribus de Rubén. Hombres prominentes como Coré, como Datán, como Abirán. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: basta ya de nosotros. ¿Qué es eso? Compulsión. Actuaban por las emociones. La sierva de Dios, en el libro Joya de los Testimonios, nos dice, da un consejo a los hombres enamorados, que cuando vayan a buscar a una pareja, la busquen racionalmente. Y explica que los sentimientos deben estar dominados por la razón. Le hago una pausa, un paréntesis a los jóvenes que me están escuchando. Cuando usted se enamore, enamórese de una mujer por dentro. Porque las piernas bonitas con el tiempo se ponen feas. El rostro bonito con el tiempo se pone feo, arrugado. Pero la limpieza, la pureza de una mujer es por dentro. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Hay que buscar la pareja hermosa por dentro. Cuando los hombres buscaron mujeres por la belleza exterior, y no le estoy diciendo que la busque fea, sino que su principal belleza debe estar dentro de una persona. Pero cuando los hombres buscaron mujeres bellas, en Génesis capítulo 6, eso provocó que el diluvio cayera sobre el planeta. Porque me dice Génesis capítulo 6, a los hijos de Dios que estaban buscando mujeres para ellos, nos dice aquí, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los descendientes de Set. ¿Y quiénes son las hijas de los hombres? Las descendientes de Caín, según Génesis 11. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres eligiendo entre todas. Ellos se preocuparon por buscarla bonita, sin importar que por dentro no sirviera. Y eso provocó que se corrompiera la tierra, que en el versículo 5 nos dice
Y veía Jehová, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Qué produjo eso? Buscar la pareja por atractivo físico, sin importar cómo era por dentro, en el corazón, en la mente. Así era Rubén. Así mismo era Rubén. Él buscaba piernas bonitas, rostro bonito, ojos bonitos, pelo bonito, bien, todo bonito. Pero el corazón sucio, y eso fue lo que provocó que el corazón de los hombres fuera de continuo solamente al mal. Y el versículo 11 nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, es decir, los fieles hijos del Señor, buscaron atractivos físicos sin tomar en cuenta el atractivo intestino, el interno, el corazón limpio, que es lo que me dice a mí el apóstol Pedro aquí, para no ser como Rubén, que perdió la primogenitura. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, el capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 3, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, considerando vuestra casa conversación, que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento de cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino del corazón, que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu, agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. La belleza interior es de gran estima, de gran valor a la vista de Dios, dice el apóstol Pedro. Y en el versículo 5 dice: porque así también se vestían en aquel tiempo antiguo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ese es el tipo de persona que Dios quiere que actúe. No actúe emocionalmente como actuó Jacob, sino que actuara en forma racional, pensando en lo que Dios tenía para él por medio de su primogenitura. El número 26, versículos 9 y 10 dice: y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación, que se rebelaron contra Moisés y a Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Las personas alegres emocionalmente en la conducta, en las decisiones, no se puede tomar decisiones apresuradas. Hay que pensar las cosas. Por eso fue que Jacob, que no tenía firmeza, perdió la primacía como hijo primario de Jacob. Y en Deuteronomio 11:6 leemos: y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijos de Reubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Así es que terminan las personas inconstantes como Rubén, las personas emocionales como Rubén. Además, los rubenitas, es decir, los descendientes de Rubén, llegaron a ser los primeros en caer en la idolatría. Y además reclamaron
primero que los demás su herencia en la tierra prometida. Y no cruzaron a la tierra prometida, sino que se quedaron de este lado. No cruzaron el Jordán. Y una cosa, a los rubenitas les gustaban las cosas fáciles, sin poco o ningún esfuerzo. Y al perder Rubén el liderazgo de Israel, su tribu nunca alcanzó una posición de influencia en la nación. Y no solamente eso, ni una sola personalidad prominente surgió de los descendientes de Rubén, ni juez, ni profeta, ni rey, porque el liderazgo de Rubén fue transferido a Judá y la doble porción a José. Leemos eso en Primera de Crónicas, el capítulo 5. Y el versículo 1, leemos: y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Ven? Una mala decisión, mira el resultado futuro. Y el versículo 2 dice: porque Judá fue el mayorazgo sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Hermanos, eso se pierde por la inconstancia, por la veleidad, por la falta de firmeza y por actuar emocionalmente y no racionalmente. La pluma inspirada en el libro Comentario Bíblico, tomo 1, página 1112, nos dice: por doquiera nos encontramos con quienes no tienen principios firmes. Les es difícil resistir la tentación, venga de cualquier dirección y en la forma que fuere. Debe emplearse toda precaución para rodearlos con influencias que fortalezcan su poder moral. Si son separados de esa compañía e influencias benéficas, si son relacionados con quienes son irreligiosos, pronto mostrarán que no están realmente aferrados de lo alto. Confiaban en su propia fortaleza. Han sido alabados y exaltados cuando sus pies estaban posados en arena resbaladiza. Son como Rubén, inestables como el agua. No tienen rectitud interior y como Rubén nunca sobresaldrá. Lo que usted necesita es entender su dependencia de Dios y tener un corazón resuelto. Pórtese como hombre donde está. Muestre fortaleza de carácter donde está. Mediante Jesucristo sea capaz de decir: no, no cometeré esa gran impiedad y pecar contra Dios. Y dice ella: esa clase de naturaleza endeble, es decir, débil, que no tiene espina dorsal para rehusar decididamente cualquier propuesta que dañe su influencia moral y religiosa a la vista de Dios y del hombre, siempre está bajo el control de Satanás, mucho más que bajo el control del Espíritu de Dios. Son inducidos al mal muy fácilmente porque tienen una disposición muy acomodaticia y les duele dar un rotundo no y decir: no cometeré esta impiedad y pecar contra Dios.
Y termina diciendo ella en la carta 48, si son invitados a tomar una copa con hombres o mujeres alegres, son conducidos como un buey al matadero. Se une con los impíos, que después se ríen de su pronta complacencia. No tienen fortaleza interior en la cual apoyarse. No ponen su confianza en Dios. No tienen elevados principios en cuanto a su deber. Carta 48 de 1887, citado en el libro Comentario Bíblico Tomo 1, página 1112 de la Pluma Inspirada. Hay que actuar con decisión frente al mal. Rubén pudo decirle a la concubina de su papá, no te voy a molestar, y haber sido firme en su resolución. No, fue como el agua, que se mueve fácilmente. Por eso nos dice el libro Ministerio de Curación, página 392, la Pluma Inspirada: obrad siempre movidos por buenos principios y nunca por impulso. Moderad la impetuosidad natural de vuestro ser con mansedumbre y dulzura. No deis lugar a la liviandad ni a la frivolidad. No broten chistes vulgares de vuestros labios, ni siquiera deis rienda suelta a vuestros pensamientos. Deben ser contenidos y sometidos a la obediencia de Cristo. Consagradlos siempre a cosas santas. De este modo, mediante la gracia de Cristo, serán puros y sinceros. He leído Ministerio de Curación, página 392. Otra cita más. Mensajes para los jóvenes, página 116, dice: la razón por la cual muchos encuentran la vida cristiana tan deplorablemente dura, la razón porque son tan inconstantes, tan variables, es que tratan de unirse a Cristo sin haberse separado primero de esos ídolos acariciados. ¡Wow! ¿Quién lo diría? Tremenda cita. Tremenda cita. Esa es la razón por la cual la vida cristiana resulta tan frágil. Es que se unen a Cristo sin haber abandonado a los ídolos, como Rubén. Y saben, la sierva de Dios, en el libro En los lugares celestiales, en la página 19, nos dice lo siguiente: nuestro divino Señor es suficiente para cualquier emergencia. Nada es imposible con Él. Ha mostrado su gran amor por nosotros al vivir una vida de abnegación y sacrificio, y al morir una muerte de agonía. Id a Cristo como tales como sois, débiles, impotentes y listos para morir. Depended plenamente de su misericordia. No hay dificultad interna o externa que no pueda ser vencido con su fortaleza. No hay debilidad de carácter que no pueda ser vencido. Dice ella: algunos tienen temperamentos tempestuosos, pero aquel que calmó al tormentoso mar de Galilea dirá al corazón turbado: calla, enmudece. No hay ninguna naturaleza tan rebelde que Cristo no pueda subyugar, ningún temperamento tan tempestuoso que no pueda aplacar, si el corazón está entregado a la guardia de Cristo. Aleluya. No hay nada imposible. Y agrega: mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podéis decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos,
aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, citando al Salmo 46. Y termina diciendo ella, tengamos más confianza en nuestro Redentor. ¿En quién? En nuestro Redentor. Y agrega, no os apartéis de las aguas del Líbano para buscar refrigerio en cisternas rotas que no pueden retener agua. Tened fe en Dios. Él es infinito en poder y puede salvar a todos los que se le allegan. No hay otro en quien podamos confiar con seguridad. En los lugares celestiales, página 19 de la pluma inspirada. Ahora bien, surge la pregunta escrutadora. Muy bien, hermano Romero. Vemos que Rubén era un hombre inestable, que Rubén era un hombre inconstante, que Rubén era un hombre que no se podía confiar en él, era un hombre que no valoraba su valentía y la herencia de su padre, ni valoraba la primogenitura o el liderazgo, sino que actuó conforme a sus ímpetus, a sus emociones descontroladas. Viene la pregunta, entonces, si Rubén era un hombre incontrolable, era un hombre inconstante, veleidoso, ¿por qué su nombre aparece en una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén? Mis hermanos, lean ustedes los capítulos 4 y 5. Yo no lo voy a leer por razones de tiempo, pero lean los capítulos 4 y 5 del libro de los Jueces. ¿Sabe qué dice Jueces 5? Versículos 15 y 16 con relación a Rubén y a su tribu. Oiga lo que dice Jueces capítulo 5, versículos 15 y 16. Caudillos también de Isacar fueron con Débora, una profetisa, y como Barak, también Isacar se precipitó a pie en el valle. Atención, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Lo voy a repetir. ¿Qué dice aquí? Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Ese no es el Rubén de antes, es otro. Había cambiado. ¿Por qué te quedaste en los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. ¿Oyeron? Grandes propósitos del corazón. He leído en Jueces el capítulo 5 y los versículos 15 y 16. ¿Qué hubo en Rubén? Grandes resoluciones del corazón y grandes propósitos del corazón. Eso fue con Rubén, con los descendientes de Rubén, con la tribu de Rubén. Y mis hermanos, en el canto de la profetisa de Débora, la profetisa Débora alaba la conducta de sus compañeros, porque pelearon contra los enemigos del pueblo de Dios y triunfaron. Y la tribu de Rubén dejó de ser impulsiva e inestable y se convirtió en grandes resoluciones del corazón. Ese arrepentimiento expresado en sus obras se encuentra en la bendición de Moisés pronunciada en Deuteronomio capítulo 33 y el versículo 16.
33, versículo 6. ¿Qué nos dice allí Moisés? Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Como un hombre veleidoso, un hombre inestable, un hombre emocional, se encuentra su nombre en una de las 12 puertas. Que Rubén, dice Moisés, dice Jueces 5, entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. El hombre se había arrepentido y dejó de ser la tribu de Rubén impulsiva, dejó de ser inestable, y ese arrepentimiento le costó de que la bendición mosaica dijera: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Esas grandes resoluciones de corazón permitieron que esta tribu aparezca en la lista de los 144,000. Yo digo amén. ¡Wow! Hay esperanza para los que son inestables. Hay esperanza para los que son veleidosos. Hay esperanza para los que son emocionales, que hablan sin pensar. Hay esperanza. Como leí hace un par de minutos, la pluma inspirada nos dice: no hay ninguna naturaleza tan rebelde que Cristo no pueda subyugar. Ningún temperamento tan tempestuoso que no pueda aplacar, si el corazón está entregado a la guardia de Cristo en los lugares celestiales, página 19. Todo lo podemos en Cristo, que nos da fortaleza. Podemos triunfar. Sí, podemos triunfar. Hermanos, por eso es que el nombre de Rubén pasó de inestable a un hombre resoluto, disuelto a cumplir la voluntad de Dios. Y por eso su nombre está en la santa ciudad, específicamente en una de las 12 puertas de la santa ciudad. Leemos en el libro En los lugares celestiales, página 19, la pluma inspirada dice: por la fe podéis aceptar los méritos de la sangre del Hijo de Dios, que fue derramada para el pecador, para que no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios ha puesto sobre él todo poder para que pueda ayudar a todo el que rompe con Satanás y reconoce a Cristo como su única esperanza. Cuando estéis listos para cooperar con aquel que puede preservaros de caer, vuestras resoluciones serán de algún valor. Cristo, el principal restaurador, os sanará. Él trabaja poderosamente con todo el que es diligente. ¿Qué es un diligente? Una persona ocupada, interesada. Y dice que Cristo proporcionará fortaleza y victoria. No diga yo soy así. No, usted no es así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Hay fortaleza. Solamente debemos acudir a Cristo como hizo Rubén. Se llevó de la profetisa Débora, obedeció, y Rubén tomó grandes decisiones en su interior, en su mente, en su corazón. Y dice aquí que Cristo proporcionará fortaleza y victoria. Y agrega: aquel que os compró como propiedad suya puede quitaros todos los rasgos de carácter bajos y viles. Yo he visto borrachos
convertidos al Señor que son sobrios hoy. He visto mujeres prostitutas convertidas al Señor que son recatadas hoy. He visto drogadictos empedernidos que hoy son pastores de iglesia porque Cristo los hizo poderosos, porque Él puede quitarnos todos los rasgos de carácter bajos y viles, dice el libro, en los lugares celestiales, página 19. No diga yo no puedo. Entre los 12 no había persona más impulsiva que Pedro y que Juan, el hijo del trueno. Pero cuando se entregaron a Cristo, ellos hablaron de amados hermanos, amados míos, porque estaban llenos del amor sobrenatural de Cristo. ¿Es usted impulsivo? ¿Es usted inconstante? ¿Es usted veleidoso? Vaya a Cristo. Dígale que le quite ese mal rasgo de carácter y le garantice el Señor que Él te transformará de tal manera que Él te va a cuidar de caer en la tentación cuando tú decidas servirle a Él por encima de todas las cosas. Hermanos, hay esperanza para los impulsivos como Rubén. Hay esperanza para los impetuosos como Rubén. Hay esperanza para los inconstantes como Rubén. ¿Cuándo? Cuando Rubén tomó la decisión de ser fiel a Dios en su corazón, ahí cambió Rubén. Y por eso su nombre está en la santa ciudad y está también en el ejército que Jehová va a llevar al cielo, según Apocalipsis capítulo 7. Hermanos, solamente reconociendo nuestra impotencia, solamente acudiendo a Jesús, podremos experimentar el cambio que sintió Rubén, de inestable a decidido a servir al Dios de todo corazón. Eso es la razón por la cual su nombre está inscrito con letras imborrables en la santa ciudad y en el ejército que va a pasar por el tiempo de angustia sin conocer la muerte. Hermanos y amigos, recuerden esto: cuando nosotros vayamos a Cristo tales como somos, Él va a hacer en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. He visto personas iracundas, criminales, convertidos a Cristo, que son mansos y humildes de corazón, porque cuando Cristo entra al corazón, cambia, y máxime cuando tomamos la decisión como Rubén de tomar el deseo de servirle en espíritu, alma y cuerpo. Y repito de esto, solamente reconociendo que somos débiles, solamente en nuestro reconocimiento a nuestras debilidades, si acudimos a Jesús tales como somos, sentiremos el mismo cambio que experimentó Rubén, de inestable, de inconstante, a un hombre resoluto, disuelto, a servir a Dios desde su más íntimo corazón. Jesucristo, pensando en Rubén y pensando en todos los inestables, aquellos que hablan antes de hablar, antes de pensar, Cristo les da este consejo, pero también los bendice de la siguiente manera en Mateo capítulo 5 y el versículo 5. Bienaventurados los mansos. Ahí está Rubén. De inestable a manso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos van a recibir a la tierra por herencia. Y amigo y hermano, no se desanime. No se desanime, confíe en el Dios Todopoderoso que puede hacer grandes cambios en tu vida. Quiero repetir esta corta lectura en los lugares celestiales, página 19 de la pluma inspirada. Id a Cristo tales como sois, débiles,
impotentes y listos para morir. Depender totalmente de su misericordia. No hay dificultad interna o externa que no pueda ser vencida con su fortaleza. Algunos tienen temperamentos tempestuosos, pero aquel que calmó el tormentoso mar de Galilea dirá al corazón turbado: calla, enmudece. No hay ninguna naturaleza tan rebelde que Cristo no pueda controlar. Ningún temperamento tan tempestuoso que Cristo no pueda aplacar si el corazón está entregado a la guardia de Cristo. En los lugares celestiales, página 19. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, dice el Salmo 46. Y el versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tomemos la decisión hoy. La decisión que tomó Rubén, un hombre con tantos defectos, más que nosotros. Sin embargo, fue a Cristo. Y Cristo subyugó sus pasiones, subyugó sus impulsos y sus ímpetus. Y Rubén pudo decir la palabra de Dios, una gran verdad. ¿Qué dijo esa gran verdad? La palabra de Dios con relación a Rubén dice que entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Hermanos, que Dios nos bendiga, para que pueda decir como Moisés dijo de Rubén: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Es decir, que sea mucho su ejército, su descendencia, porque Dios está con él. Hermanos, que esas grandes resoluciones que tomó Rubén al final de su vida, decisiones en su corazón, permitieron que esa tribu aparezca en la lista de los 144,000. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser mansos y humildes de corazón para hallar descanso en nuestras almas. Oremos. Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, vivimos en una sociedad precipitada, que todo es para rápido y se vive un estado de estrés constante, deteriorando y minando nuestras emociones. Pero a ti te pedimos en esta noche: acéptanos tales como estamos y tales como somos, y transfórmanos como transformaste a Rubén, tomando grandes decisiones en tu corazón para ser fiel al Señor hasta el final. Padre, que nuestra vida en Cristo Jesús sea victoriosa y que tú nos ayudes a no desanimar por más grande que sea el defecto de cada uno. En Cristo todo lo puedo, en Cristo que me da fortaleza. Ayúdanos a ser fieles hasta el final, y cuando Cristo venga en gloria, Él pueda decir de nosotros: helos aquí mansos e inmaculados, guardaron mi palabra, yo lo llevaré a mi reino eterno. Que esa sea también nuestra decisión con el cielo. Oración presentada en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, mañana sábado, si Dios lo permite, a las 11 de la mañana, voy a dar la siguiente tribu, con la siguiente característica, con la siguiente raza que va a entrar a la tierra prometida. Y hablamos hoy de la tribu de Rubén. ¿Qué aprendimos de Rubén? Que siendo inestable, inconstante, impulsivo, tomó grandes decisiones de cambiar, y Dios transformó de tal manera que su nombre es un reflejo de todos aquellos que a través de Cristo van a vencer esos defectos impulsivos que tienen en su carácter. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Así que mañana a las 11, si Dios lo permite, 11 de la mañana, hora dominicana, vamos a continuar con la siguiente tribu y a qué corresponde esa característica.
Que Dios nos bendiga. Inmediatamente yo termine ese estudio, en 2 minutos va a estar este estudio en mi página de internet contestando.net. Cuando usted entre, va a darle arriba a mano derecha, dice Live Facebook, o sea, Facebook en vivo. Denle un clic y va a encontrar en 2 minutos el estudio de esta noche. Que Dios los bendiga. Y nos vemos mañana a las 11 antes del día. Jehová te bendiga. Estuvo contigo el profesor Ramón Romero. Buenas noches.